Hola, ¿qué tal amigos? Originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara, de Buga, aquí comienza De Cerca, periodismo independiente. William Vianney Solano, periodista de la Red Independiente, muchísimas gracias. Soy también defensor de derechos humanos. Y en esta oportunidad me es grato darle la oportunidad a Rosalba Alarcón Peña. Ahora les digo quién es Rosalba Alarcón Peña. Rosalba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. Gracias a usted, William, por abrirme las puertas de su espacio, a toda tu audiencia, por estar siempre muy atentos a la información que se genera. Sí. Bienvenida, ¿no? Desde hace algún tiempo se vienen dando persecuciones, utilicemos esta expresión, y vigilancias a sectores de la oposición democrática en Colombia. Se ha sabido que contra activistas en redes sociales o en medios de comunicación radiales o televisivos independientes se efectúan este tipo de prácticas propias de gobiernos dictatoriales. El asesinato de opositores, de líderes sociales, ambientalistas incluso, así como de los firmantes del acuerdo de paz, van en aumento, sin que el presidente Duque tome acciones concretas y efectivas para detener esta situación que llamaría de sangre inadmisible. Por eso hemos invitado a Rosalba Alarcón Peña. Es periodista, defensora de derechos humanos, directora de Al Carajo y la Corporación Puentes de Paz, columnista en la comuna Cuba de Información, la otra Andalucía, entre otros. Además es analista del conflicto armado de Colombia en medios internacionales. Y nos gustaría tener de cerca cuál es su concepto con respecto a este ambiente que se está viviendo en Colombia. Bueno, primero aclararle algo. A ver. Revista La Comuna de España. Ajá. Este es un medio, Cuba Información es otro medio y la otra Andalucía es otro medio De de Europa. España. Entonces, la situación que pasa en Colombia precisamente reaparece, o sea, es decir, estábamos todos medianamente tranquilos porque se había dicho que estábamos transitando en un proceso de paz, esa paz tan anhelada, eh, tan trabajada por muchos años y que se dieron esos espacios y uno dice, bueno, creemos que habíamos retomado los caminos más tranquilos. Pero al llegar el gobierno del presidente Iván Duque, que todo se cae, todo vuelve a aparecer la horrible noche, como lo decía Juan Manuel Santos, sin querer decir que con la firma del acuerdo de paz haya cesado la horrible noche, pero es que esta se profundizó. Entonces, al profundizarse, vuelven las persecuciones, activistas sociales, líderes sociales, políticos, empresarios, o sea, es decir, es una sistematicidad que hay contra las personas que piden la defensa de los derechos humanos. ¿Sí? Esto hay que dejarlo claro. En Colombia se incrementó el paramilitarismo, en Colombia se incrementó la violencia sistemática, las masacres, todo se incrementó con el gobierno de Iván Duque. Para nadie es un secreto, la misma organización, la ONU lo sabe perfectamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo sabe. Entonces estamos en una gravísima, no es delicada situación, estamos en una gravísima situación de violencia en Colombia, donde la ciudadanía no sabe ni siquiera qué hacer. He hablado con diferentes organismos a nivel internacional y dicen, pero sí hemos enviado cartas, hemos buscado las instituciones, los activistas sociales hemos enviado videos,
nos hemos desplazado hasta las partes a nivel internacional para contar todo lo que sucede, hemos llevado todas las pruebas, pero no pasa nada. Muy al contrario, se incrementaron. Entonces, es un Estado netamente paramilitar, hay que decirlo. Es un Estado que no sale, no surge como los demás estados bien, ¿no? Que dice la ciudadanía elige a su presidente y se puede tener a una persona que va precisamente a preservar el cuidado o el bien común de la ciudadanía, sino no, es un presidente que está siendo investigado por los casos de la ñeñe política, que viene con raíces narcoparamilitares, porque quien lo promueve y su perfil, su mentor político es el senador Álvaro Uribe Vélez, y él tiene unas nacientes paramilitares, pero en la campaña presidencial de Iván Duque surge con con el narcotráfico del cual está siendo investigado. Entonces es esa nueva fusión, digo yo, en este gobierno donde claramente los colombianos y a nivel internacional se sabe que es fuertemente cuestionado por sus nexos con los paramilitares, que no sucede nada porque quienes están en los diferentes poderes están siendo permeados por el Ejecutivo y no se avanza a investigar. En un país decente, hace rato al ciudadano presidente se le hubiese detenido su función como ejecutivo simplemente por toda la información que ha salido en casos de la niñez política, videos, testimonios, acusaciones, claramente, y no pasa nada. Entonces, hace rato nosotros ya perdimos un Estado que ojalá fuera para preservar los derechos humanos, pero muy al contrario, hoy en día estamos viendo un gobierno que atenta contra la ciudadanía simplemente como un vil dictador, porque quiere acabar a su adversario, no hay democracia, te persiguen a ti por pensar diferente, te persiguen a ti por aclararle a la ciudadanía las cosas reales como son. Por ejemplo, yo hacía un artículo donde lo llamaba la narrativa masacradora, porque el Estado nos quiere vender las cosas buenas como malas y las cosas malas como buenas, ¿sí? Entonces, cuando hay un gobierno que sale a decir que es falso que existan las masacres, que esos son asesinatos selectivos y que por lo tanto se deben de llamar así, y decir que cuando hay una confrontación de las fuerzas militares con otros grupos, a eso sí le vamos a llamar masacres, cuando nosotros sabemos claramente que no es así, porque dentro de los enfrentamientos militares, eso sí tiene una terminología totalmente distinta a la que se le da a la civil. Por eso digo, nosotros no tenemos un gobierno realmente decente. Es muy triste lo que está sucediendo en Colombia. El genocidio contra la oposición continúa, como lo dice nuestra invitada en esta oportunidad. El ejercicio del periodismo crítico en Colombia conlleva a riesgos inmensos. Por eso, no en vano, en Colombia es uno de los países con mayor nivel de riesgo para ejercer el periodismo. Sin embargo, con todos estos hechos tangibles, el gobierno actual, ya lo indica Rosalba, parece ser que se empeñara en decirle al mundo que nosotros somos una democracia. ¿Por qué será que no produce efecto ese poder de denuncia que en personas como usted se ha caracterizado en Colombia? No surge, no trasciende, es que mira, o sea, el caso de la niñez política, disculpa que lo reitere tanto, eh, se sacan los audios, salen los testimonios, la gente señala, ¿sí? Dice, pero nadie investiga. ¿Por qué? Porque sencillamente las instituciones que se encargan de hacer estas investigaciones o los asesinan o se murieron en un accidente, todo es casualidad, pero quien entra a investigar directamente a estas figuras de gobierno, le sucede algo. Se archivan los documentos, no pasa absolutamente nada. Pero sí, venga. Pero
pero sí les pasa a los que venimos haciendo las denuncias. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, me enteré hace como 2 días, 3 días, que estoy siendo investigada por el Estado colombiano. Estás perfilada, ¿no? Sí, estoy perfilada, eso es un perfilamiento que normalmente le hacen a todos los periodistas, a todos los líderes, defensores de derechos humanos, que vienen visibilizando todo el trabajo que hacen las comunidades. Yo en lo personal he venido haciendo el acompañamiento a las comunidades en los departamentos del Meta, cuando el mismo ejército entra a las zonas cocaleras y casi que mata tranquilamente a los campesinos, y si son los mismos campesinos que no difunden, pues no pasa nada, sencillamente los pasan como falsos positivos y así queda arreglada los asesinatos de estas personas. Entonces me he dado la tarea precisamente de visibilizar todo lo que sucede allí. En algunos momentos les he tenido que decir a medios como Caracol Noticias, al mismo ejército, mire, no es como ustedes lo están contando, tomemos la versión de la otra parte del campesinado y hablemos, porque de eso se trata. No soy quien para juzgar a nadie, pero sí soy quien para decir y mostrar las dos caras de la realidad. Y por lo tanto, nosotros los periodistas no tenemos por qué estar siendo perfilados por el Estado. Somos libres de conversar y visibilizar todo lo que sucede en el territorio, y eso no le da derecho al gobierno y al Estado a que nos tengan que intervenir los correos electrónicos, a que nos tengan que hacer seguimientos en nuestras páginas, a que nos tengan que intervenir nuestros teléfonos. O sea, están tras las fuentes de las personas que normalmente nos dan o levantan su voz para darnos a conocer lo que están viviendo. Entonces, sí es una persecución permanente. Yo la verdad le pido al Estado colombiano pues que mi número es totalmente público, mi número yo no tengo que esconderle absolutamente nada a ninguna persona, es un número totalmente público donde la misma gente se acerca, me escribe y nos dice, mire, por favor, ayúdenos a difundir esto, y así lo hago con todo el mayor del gusto. Por lo tanto, le tengo que decir a las autoridades que no voy a cesar mi ejercicio periodístico. Somos un medio alternativo que merece seguir en funcionamiento, no por el Estado, sino precisamente por el compromiso que tenemos socialmente, y porque estamos en un país donde debe reinar la democracia. Nosotros no tenemos por qué aguantarnos dictaduras, y mucho menos en este tiempo. Es eso. Nadie más odiado que el que dice la verdad, ¿no? Por ahí Sí. lo dijo Platón. Sin embargo, no es tonto elevar un interrogante para que su merced lo pueda responder a instancias de cerca, periodismo independiente, que también es un medio alternativo e independiente, por fortuna. En qué se basan las notas periodísticas, la postura y la proyección editorial que le caracteriza a, a Rosalba y al carajo para, para que estén rotulados? Mira, en nuestro medio hacemos un ejercicio donde entramos todas las partes. Para mí todas las voces son tan importantes. Eh, Nuestra línea editorial es sencillamente democratizar esa forma cultural. Mm, Nosotros, nuestra bandera es la defensa de los derechos humanos. Nuestra bandera inquebrantable es el compromiso con la sociedad. No nacimos para alabar el poder, no nacimos para aplaudir a ciertos gobiernos sencillamente para poder existir. Ese derecho nos lo ganamos hace mucho rato, que por lo tanto ningún gobierno puede venir a quitar el libre ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, nuestros contenidos son creados por nuestra propia editorial, son creados por la misma dinámica histórica de las poblaciones, y levantamos la voz junto con ellos cuando hay una violencia, cuando les quitan sus derechos, cuando hay que decir pare aquí y llamar a las instituciones para que les respeten la vida.
esa es nuestra línea, no tenemos ningún otro tipo de interés, de hecho, no permitimos ningún tipo de financiamiento de nadie para prevalecer y mantener ese libre dirección, que nadie nos vaya a decir que tengamos que publicar o cómo lo tenemos que hacer, o sea, no, eso no lo negociamos. La defensa de la vida para nosotros es supremamente fundamental y por eso que el Estado colombiano hoy en día quiera callar la voz de al carajo, no, que realmente no la callaría nunca, sino busca es callar a los distintos medios alternativos de comunicación. Es eso, pero no publicamos cosas del otro mundo, decimos las verdades. Es todo, o sea, Eso es no tenemos, justamente lo que molesta, ¿no? tal vez, Eso es justamente lo que molesta. sí. Eh, Efectivamente, solo mediante la presión ciudadana en redes sociales y demás medios alternativos e independientes, se podría tomar una cierta conclusión, y es que solo a través de esos mecanismos podemos frenar estas campañas de persecución contra sectores opositores al gobierno o contra el periodismo de investigación o el periodismo independiente y alternativo. Contémosle a los amigos de cerca cómo surge precisamente esta iniciativa de Al Carajo. Mira, vea, Al Carajo es creado con un compañero, él vive en el exterior, por las condiciones en las que estoy y por preservar la seguridad de ellos, no digo su identidad, nada de eso. Tal vez hubiésemos tenido esta conversación mucho antes, lo podría decir pues medianamente tranquila, pero pues ahora en estas condiciones creo que es lo más prudente que puedo hacer. Pero pues Al Carajo surge a raíz de que nosotros mirábamos muchos medios de comunicación a quienes respetamos muchísimo su trabajo, su ejercicio, pero pues no los mirábamos así como muy enfocados a relacionarse, a visibilizar la realidad de lo que sucede, por ejemplo, en los recintos penitenciarios, de lo que sucede con el campesinado, de los firmantes del acuerdo de paz, un medio donde la voz de los líderes sociales fuera primordial, donde haya ese espacio no de mirarlo simplemente como una fuente de información, sino como ese ser humano que también son y que todos nos debemos de cuidar y todos nos debemos de mirar con esa empatía y con ese amor. Entonces, Al Carajo surge por eso, retirar todo lo que hacer, digamos como que hacer resistencia a todo lo que nos ha hecho mal y sacarlo de nuestro entorno, pero también hacer una reflexión ante lo que nos sucede y poder ir construyendo ese periodismo propositivo de paz. Nosotros buscamos crear espacios, ya de hecho hemos creado varios espacios donde entrevistamos a los líderes sociales. ¿Para qué? ¿Por qué entrevistar a los líderes sociales? Esto a raíz de que el mismo gobierno, siempre que asesinan a un líder social o detienen a un líder social, lo meten preso, dicen que siempre es por lío de faldas, porque se robó algo. Entonces minimizan la actividad y el tejido social que se va construyendo dentro de las comunidades, precisamente liderado por estos líderes sociales, y los descalifican a tal punto que la misma sociedad termina rechazándolos y aceptando la postura del Estado. Entonces nosotros dijimos, no, o sea, el carajo tiene que tener esa bandera por la dignidad del ser humano y dar espacios porque todos somos importantes y pues sentémonos a conversar con ellos a ver qué es lo que está pasando y si realmente qué es lo que está diciendo el gobierno. Esto permite, William, poder decirle al gobierno cuando ojalá y no quiera que siga sucediendo la pérdida de vidas en Colombia, decirle al Estado, pues qué pena lo que usted está diciendo no es así porque aquí hay un registro de videos, de conversaciones, donde los líderes sociales están siendo reconocidos, donde nos están contando lo que están haciendo y pues ya les va a quedar más difícil implementar un discurso para justificar sus asesinatos. Entonces,
es eso, Al Carajo nace precisamente para estar al lado de todas las comunidades donde más podamos llegar, eh, para brindarlos comunicacionalmente, es eso. ¿Cuáles serán las o cuáles serían las motivaciones que acompañaron a Rosalba Alarcón Peña, una dama que de paso se ha dicho muy bonita, que, que podría estar en las comodidades de una oficina o en otra función dentro de la sociedad? ¿Qué sería lo que la motivó para lanzarse a retar el mundo en este tema del periodismo? Mira, somos hijos de los campesinos que no lograron matar. Somos hijos del campesinado que sufre. Somos hijos de las múltiples familias que han tenido que ver cómo les han asesinado sus familiares simplemente por tener una postura diferente, por pensar diferente, sin hacerle daño a nadie. Entonces, no puedo tener una vida cómoda mientras miro al del lado incómodo injustamente, ¿sí? Sería muy falta de humanidad tener que sentarme en una oficina, pensar que yo soy más importante y que tengo derecho a estar con una vida totalmente cómoda y dejar al otro de a un lado. No pienso así. Eh, no pienso así. Tengo un compromiso, creo profundamente que el periodismo es un compromiso social. El periodismo no es otra cosa. El periodismo no es para ir a lucir un traje, para vernos bellas en pantalla. No, el periodismo es para indagar, el periodismo es para cuestionar, el periodismo es para informar, para... Para publicar lo que el poder quiere que no se sepa, ¿no? Total, entonces, por eso le decía, o sea, Al Carajo no nació para aplaudir a nadie, Al Carajo le dice lo que realmente cree a raíz de sus investigaciones a quien sea, pues porque lo tenemos que decir. No es con el ánimo de crear malas relaciones y que sepa el Estado que no es que queramos tener malas relaciones con nadie, sino simplemente pues hagan las cosas bien. Nosotros como ciudadanía elegimos a los gobernantes es para que nos administren nuestros bienes, no para que vengan a humillarnos. O sea, nosotros esa relación de subordinación que pretenden hacerle creer a la sociedad que es el gobernante el que tiene todo el poder y que la sociedad le tiene que agradecer porque lo eligió y le está pagando para que haga, para que administre, no, esas cosas no son así y pues hay que decirle al pueblo y a la gente que no es así. Y por lo tanto no puedo tener esa comodidad de pensar diferente, no lo pienso así, vivo profundamente comprometida con lo que hago. Creo que tenemos que crear muchos más medios de comunicación para fortalecer, hay que crear redes centrales, matrices donde nosotros compartamos todos los contenidos, donde seamos mucho más fuertes en esa unidad comunicacional que tanto necesitan las comunidades. Eso es lo que tenemos que hacer, nosotros nos tenemos que unir porque si bien no tenemos la capacidad de las grandes mediáticas, pero tenemos la verdad, tenemos ese acompañamiento, esa noticia que no tergiversamos, que no contamos a medias, la contamos tal cual como es, y por lo tanto todos los medios y personas como tú que hacen un trabajo muy especializado, muy trabajado, muy profundo, creo que es allí donde tenemos que fortalecernos y siempre trabajar en esa unidad comunicacional. Qué bueno. ¿Qué esperas de todo esto, Rosalba? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, yo sueño con una Colombia distinta. Yo sueño que la sociedad se tiene que superar a sí misma. La sociedad colombiana tiene que superarse a sí misma y cuando digo superarse es no echarle la culpa al del lado, no echarle la culpa al gobernante que eligió, sino asumir su propia realidad y entender y criticarse a sí mismo para poder cambiar esas decisiones que a veces creemos que porque nos van a arreglar la vida en un segundo o una comida, un plato, se puede elegir mal.
Entonces, es la misma sociedad la que tiene que reflexionar, la sociedad colombiana tiene que mirar los ejemplos de la dignidad de Chile, los ejemplos de la dignidad del pueblo ecuatoriano, del pueblo boliviano. Creo que nosotros en Colombia no le podemos dejar todo el trabajo a los mingueros, a nuestros indígenas. Vayan allá y salgan y hagan las movilizaciones. No, es todo el pueblo colombiano el que se tiene que movilizar, es todo el pueblo colombiano el que tiene que entender que si afectan a uno, nos están afectando a todos. Yo le decía a la FLIP, cuando me contactaba para hablar sobre el perfilamiento del cual estoy siendo víctima por parte del Estado, yo les decía, es que no es solamente contra Rosalba Alarcón, es contra todos los medios de comunicación, es contra todos los periodistas y por lo tanto nos tenemos que blindar y cuidarnos. Entonces la expectativa es que ojalá el pueblo colombiano deje el miedo porque desde que nacemos estamos luchando por continuar viviendo y qué bonito dejar esta vida con una huella de resistencia, pero esa resistencia que busca descolonizar el pensamiento, de esa resistencia que busca crear espacios de empoderamiento y participación, de esa resistencia de poder transformar y de poder sentar a hablarnos con quien tengamos que hablar para mirar otras opciones de vida. Justamente la Fundación para la Libertad de Prensa, bajo la dirección del prestigioso abogado, el doctor Pedro Vaca, lo acentúa en Colombia y lo consigna de la siguiente manera: cuando callan un periodista, callan tu derecho a saber. Sí, Defiende así es. la labor del periodista, defiende la labor del periodista. Y bueno, y aprovecho para decirte que este teléfono mío también está más chuzado que muñeco de gurú. Y que lo que y uno se da cuenta, y aprovecho, de paso se ha dicho, aprovecho para decirle a aquellas personas que lo han interceptado, que lo que yo susurro al oído, soy capaz de gritarlo desde la azotea. No tenemos secretos para nadie, ni hacemos negocios, ni torcidos, ni nada de eso. Hacemos periodismo. Lo que pasa es que no queremos que nos devuelvan del cielo por chambones. Estamos haciendo las cosas bien hechas y lo que decimos al oído lo podemos sostener en público. Lo que uno dice como periodista, Rosalba, yo creo que uno también está dispuesto a sostenerlo como persona, ¿no? Ante cualquier estrado, ¿no? Cuando me dijeron precisamente lo de los perfilamientos, yo dije, pues, ¿qué me van a encontrar? Yo dije, ¿serán las cuentas que tengo en el banco por pagar? ¿Serán las mismas fuentes que manejan Caracol, RCN, bueno, y otros periodistas reconocidos? Sabrán claramente que es lo mismo. O sea, yo dije, si me investigan a mí, tienen que investigar a todo el mundo porque se maneja, digamos, que la misma información, solamente que nosotros sí prevalecemos eh, la dignidad de nuestros campesinos, nosotros sí le damos el espacio, no colocamos en duda, nosotros no necesitamos cortar y pegar para acomodar una información, no, nosotros la damos. Ni hay que pagar ni nada de eso, Ni ¿no? hay que pagar absolutamente nada. Mire, vea, nosotros en el Carajo, a raíz de todo lo que nos está pasando, reflexionaba algo y decía, hombre, pero yo no tengo ni siquiera a veces que llamar a nadie, porque es que a mí me llega la información. Me dicen, mira, está pasando tal cosa y eso. Nosotros fuimos el primer medio en difundir el sistema de incremento de pandemia en las cárceles a nivel nacional. Nosotros fuimos el primer medio de informar lo que estaba pasando en la erradicación forzada que hizo el gobierno, la fuerza pública, el ejército, en la zona del Guayabero, en el departamento del Meta y San José. Nosotros buscamos los testimonios donde el campesinado nos dijo, una de las víctimas nos dijo, yo me tuve que tirar al piso porque se vino el del ejército y me disparó a quemarropa. Y le preguntaba que por qué me quería matar. Y ahí fue cuando apareció toda. Eso no lo publicaron los medios, lo publicó fue nuestro medio. Entonces, a eso, si nosotros no publicamos, hubiesen dicho cualquier otra cosa, lo hubiesen asesinado y así se hubiese quedado. Entonces, yo digo al Estado,
O sea, ¿a qué le teme? ¿Qué es lo que quiere? Hable frescamente, dígale a los colombianos cuáles son sus intenciones reales. ¿No quieren paz? Pues díganos que no nos quieren paz y ya. Vamos a hablar y así la gente se va preparando qué es lo que tiene que asumir, pero no voten dilatadamente, no quieran criminalizar a los periodistas, no le echen la responsabilidad a otras personas cuando ustedes mismos son los que se encargan de desacreditarse, porque con su accionar y con su forma de atender las políticas públicas de la sociedad colombiana, deja ver claramente que no tiene ningún otro tipo de interés y mucho menos en cuidar los derechos humanos de la población. Entonces, el problema realmente yo considero que no es Rosalba Alarcón, el problema es el accionar que ellos hacen mal y le quieren echar la responsabilidad a otras personas. Es eso, o sea, yo estoy muy abierta, le escribí directamente al presidente Iván Duque que me diera respuesta de qué era lo que estaba pasando. Nosotros cada nada le escribimos públicamente, mi cuenta está público, mi número telefónico público. Qué bueno que el ciudadano presidente me dijera, mire Rosalba, sentémonos a conversar. ¿Qué es lo que le pasa a usted en su periodismo? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con sus comunidades que está denunciando? Pues venga, sentémonos acá, hagamos una red de medios alternativos y comprometámonos a decir la verdad, a cumplir ese acuerdo de paz que precisamente dice que el Estado colombiano debe apoyar a todos los medios alternativos de comunicación para hacer pedagogía de paz, para bajar la polarización que tenemos en Colombia, para enseñarle a la población que tenemos otras formas de vivir, otras formas de relacionarnos. Aquí no se trata de asesinar a nadie, aquí se trata de que yo tengo que aprender a vivir con la diferencia que tiene el otro. Tenemos que buscar una salida donde todos podamos conversar, pero sobre todo donde prevalezca la vida. Entonces, esa es mi invitación a todas las autoridades, a todos los medios de comunicación, unidad comunicacional 100%, porque no nos podemos dejar callar. Lo que necesita Colombia es una libertad de prensa y el fortalecimiento de la prensa libre. No estamos pidiendo un periodismo blindado, sino una libertad de prensa. Pues Rosalba Alarcón Peña, muchísimas gracias de verdad por habernos concedido esta entrevista para De Cerca. Gracias a usted, William, gracias a toda su audiencia, a quienes estén muy interesados en conocer Al Carajo, lo encuentran alcarajo.org, es nuestra web, nuestras redes sociales, @alcarajo.org. Esta servidora, espero que nos sigan apoyando, espero que sigan difundiendo todos los contenidos y reitero, unidad comunicacional 100%. No esperemos que nos lo cuenten, vayamos a las fuentes, investiguemos, no nos alejemos de la otra persona porque piensa distinto a nosotros. Démonos la oportunidad de conocerla y de construir entre juntos para proteger siempre la vida. Pues justamente en la descripción de esta entrevista que vamos a dejar en nuestro canal de Cerca, en el periódico de Cerca, en el fanpage, en el Facebook y aquí también en el YouTube. En la descripción vamos a dejar todos esos pormenores y esos detalles que su merced nos presenta para que las personas se interesen en buscar Al Carajo, ¿no? Mil gracias de verdad. No me cuelgues, por favor. Desde este recodo de Cerca y este periodista, exigimos protección para Rosalba Alarcón Peña y para los cientos de periodistas que en los territorios viven un drama diario, solo por opinar, solo por investigar al poder dominante. Se recuerda que es una obligación constitucional del Estado y del gobierno proteger a sus ciudadanos independientemente de su filiación política. No es ningún favor y no tendría por qué rogarse. Es un pacto ciudadano plasmado en nuestra Constitución. A ustedes muchísimas gracias por estar de cerca. Periodismo independiente. Con permiso.